ítem. SCP-S-008. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-S-008 está recluido en una celda de contención con área de 16 metros cuadrados y 7 metros de alto, de fabricación estándar de hormigón armado. La misma posee cámaras de seguridad, mecanismos a prueba de sonido y una esclusa de acceso doble con sistema recíproco. Al abrirse la puerta externa, la interna se traba y viceversa. En caso de brecha de contención, todo el personal debe utilizar protección auditiva y evacuar el área de contención. Se recomienda que, durante la evacuación, el personal se agrupe con al menos 2 miembros más, y eviten cualquier instancia de separación. Un equipo de respuesta táctica acompañado por una unidad K-9 deberá acorralar a la entidad y forzarla de vuelta a su celda de contención. Se advierte al personal que el uso de armas de fuego no ha probado ser eficaz en ningún caso. La entidad no se ve afectada por somníferos u otras sustancias perjudiciales transmitidas por vía aérea. El sonido de los ladridos de un Canis lupus familiaris, un perro doméstico, y azote de látigos han probado ser factores fuertemente intimidatorios para SCP-S-008. Descripción. SCP-S-008 es una entidad humanoide de contextura delgada y 6 metros de alto, de piel grisácea cubierta por cicatrices consistentes con heridas por azotes de látigo. La entidad destaca por poseer extremidades de larga envergadura. La altura de la cadera llega a los 3.2 metros y los brazos en reposo llegan a la altura de las rodillas, 1.6 metros, llegando a medir 3.9 metros. También se destacan manos con dedos alargados y uñas afiladas. SCP-S-008 está ataviado con una franelilla blanca y bermudas beige de algodón, ambas prendas muestran desgarraduras y suciedad. Calza sandalias de cuero marrón oscuro, también con integridad comprometida. Por último, el sujeto usa un sombrero de paja amarillo al cual nunca se le ha visto retirarse. Su comportamiento está determinado por las estaciones de sequía y lluvia. Durante la primera, se mostrará neutral y taciturno, se quedará mayormente sentado en una esquina de su celda de contención, sacando huesos humanos de SCP-S-008-1 y limpiándolos con un pañuelo que guarda en la pretina de su pantalón. Durante esta época solo se demostrará hostil en caso de provocación, ya sea por invasión de su espacio personal o por intento de separarle de SCP-S-008-1. Durante el período pluvial, no obstante, SCP-S-008 se comportará extremadamente hostil con mayoría del personal. Una lista de incidentes y elementos del folclore endógeno han permitido elaborar un perfil de víctima, actualmente usado para filtrar el personal destinado a la custodia de SCP-S-008. Todos los individuos que coincidan con dicho perfil serán objeto de agresión por SCP-S-008 de presentarse la oportunidad. Al agredir, SCP-S-008 emitirá un silbido que se compone de una escala diatónica ascendente. El silbido posee 2 cualidades anómalas. La primera ha sido denominada inversión vectorial acústica, la cual crea la ilusión de percibir al sujeto más lejos ante una fuente de sonido cercana, y viceversa, contradiciendo la ley de inversa del cuadrado para la proyección de sonido. Al momento de ser emitidas las ondas de sonido, estas parten del punto de origen con muy baja densidad y, a medida que viajan por el aire, se agrupan en formaciones más densas. La segunda anomalía es de carácter psique-alteradora. El silbido invariablemente provoca una respuesta neurológica traducida en desesperación y premura, la cual a su vez atrae al sujeto a la posición de SCP-S-008. Una vez el sujeto esté dentro del alcance de SCP-S-008, este atacará únicamente en ausencia de observadores. De ser este el caso, el sujeto caerá inconsciente y SCP-S-008 procederá a introducirlo en SCP-S-008-1. Se desconoce qué ocurre con los sujetos posteriormente, pero hasta la fecha, ninguno ha regresado. Para efectos de experimentación, todo sujeto introducido en SCP-S-008-1 debe considerarse desaparecido en acción, MIA. En caso de que SCP-S-008 atraiga a más de un sujeto a la vez o que el proceso de introducción a SCP-S-008-1 sea interrumpido por terceros, SCP-S-008 emprenderá una huida violenta no letal. Sin la utilización de unidades K-9 o látigos, frustrar los intentos de escape ha resultado imposible. SCP-S-008-1 es un costal que SCP-S-008 carga consigo la mayor parte del tiempo, bajándolo solo durante la temporada de sequía para sacar y limpiar los huesos que alberga con una frecuencia diaria, exactamente a las 3 am.
Se desconocen las verdaderas dimensiones del objeto, pues a simple vista luce levemente lleno, no obstante, se ha visto a SCP-008 sacar un máximo registrado de, censurado, huesos humanos. SCP-008 se comporta de manera violentamente obsesiva con el costal, lo que ha imposibilitado estudios adicionales. Datos de recuperación. Con la llegada de la Fundación a territorios venezolanos, registrada alrededor del año, censurado, con las instalaciones de los sitios Huisquey, 06 y -07, San Cristóbal y Canaima respectivamente, se investigaron diversas leyendas locales en busca de trazas de fenómenos paranormales. En octubre de 1900, censurado, se reportó la desaparición de un agricultor local en el comando de policía de, censurado, un pequeño poblado ubicado a, censurado, kilómetros de San Fernando de Apure. Ambos, el diario local y los familiares de la víctima, atribuyeron la desaparición a un fenómeno paranormal que los lugareños llamaban el Silbón, una presunta entidad incorpórea que atacaba tanto a granjeros como a viajeros de hábitos considerados inmorales en la zona, como adulterio y alcoholismo. La fundación en su colectivo no dio importancia al asunto, no obstante, un camión del departamento logístico que llevaba pertrechos al sitio Huisquey, 06 quedó accidentado aproximadamente a las 2:34 am en un camino de tierra. 3 funcionarios estaban presentes, los 3 describieron el mismo silbido y la misma criatura humanoide sentada a un costado del camino limpiando huesos que albergaba en un costal. No hubo agresiones, el desperfecto fue corregido y los funcionarios llegaron a un poblado cercano y se apostaron allí para descansar el resto de la noche. Allí, el agente recopiló información sobre la entidad, a la cual los residentes locales reconocieron como el Silbón, una leyenda urbana muy prolífica en el área. Al llegar a Huisquey, 06 se informó del incidente. Se obtuvo el permiso por parte de la jefatura del sitio Huisquey, 06 para llevar a cabo investigaciones, una cuadrilla de agentes de la fundación exploraron el área durante, censurado, semanas. Llegada la temporada de lluvias, se reportaron nuevas desapariciones y la fundación siguió rastro de ellas. Se localizó a la entidad y se procedió a someterle, no obstante, los métodos convencionales, somníferos, barreras físicas y armas de fuego, no probaron ser efectivos. Un especialista de contención realizó averiguaciones adicionales en el folclore local y propuso usar unidades K-9 para atraer a la entidad a una trampa. El procedimiento funcionó, se llevó al ente al sitio Huisquey, 07 y se le etiquetó como SCP-008. Apéndice 1. Entrevista con especialista de folclore local. Agencia de inteligencia. Departamento científico. Concepto. Entrevista realizada el 8 de febrero de, censurado, al padre Rómulo, censurado, por el agente, censurado, sobre las leyendas locales relativas al ente conocido como el Silbón. Padre Rómulo, censurado. Hijo mío, tengo entendido que buscas información sobre nuestras leyendas para tu proyecto de tesis, ¿no es así? Oh. Esos trabajos universitarios son todo un asunto, recuerdo mis años en la central, qué desastre. Agente, censurado. Así es, padre, si no gasto mucho de su tiempo, quisiera saber sobre ese ente que ustedes llaman Silbón. Padre Rómulo, censurado. Esa es una historia muy triste, hijo mío. Es un alma en pena, y como todas las almas en pena, sufrieron mucho en vida. Agente, censurado. ¿Sufrió? ¿Qué sufrió? Padre Rómulo, censurado. El Silbón era un muchacho con un padre ebrio. Como imaginarás, él se refugiaba en el amor de una dama ante la terrible realidad que vivía en casa con su padre. Agente, censurado. ¿Tiene idea de la edad del muchacho? Padre Rómulo, censurado. Las leyendas hablan de que era muy joven, si no saliendo de su adolescencia, entrando en sus 20s. Agente, censurado. He oído que solo ataca a los ebrios y mujeriegos, ¿es cierto? De ser así, ¿a qué se debe? Padre Rómulo, censurado. Pues sí, es cierto. Y se debe a que su padre era un ebrio, que en medio de una borrachera asesinó a la mujer de su hijo por acusarla de adúltera. Cuando en realidad era el padre quien intentó hacer una movida hacia ella, contra su voluntad. Agente, censurado. También he escuchado que se puede ahuyentar con el ladrido de un perro o el batir de un látigo. Padre Rómulo, censurado. Hijo mío, la mejor protección que puedes tener al enfrentarte a esos demonios, es una plegaria alzada a nuestro Padre, Él te escuchará si eres hombre de bien. Agente, censurado. Ya lo sé, padre, agente, censurado, con trazas de frustración en su voz, pero ¿es cierto que esas cosas funcionan? Padre Rómulo, censurado. Así dicen algunos, particularmente granjeros y viajeros, que son los más propensos a ser atacados. También dicen que no atacas si andas en grupo. Agente, censurado.
¿Y eso a qué se debe? Padre Rómulo, censurado. Suponiendo que sea cierto, él fue asesinado por su abuelo, pues había matado a su padre en venganza por la muerte de su esposa. El abuelo lo ató a un poste, lo azotó con un látigo en su espalda desnuda y le lanzó una jauría de perros para que se lo comieran. Dicen que solo quedaron los huesos. Agente, censurado. ¿Y si te lo encuentras y no puedes defenderte, qué pasa? Padre Rómulo, censurado. Poco se sabe, hijo mío, lo único cierto es que no se vuelve a ver a esa persona. Hay quienes dicen que te mata y lleva tu cadáver al sitio donde murió él, donde sea que quede. Otros afirman que lleva consigo un gran costal, en el que mete los huesos de sus víctimas. Hay quienes aseveran que puedes verlo en la sombra de un árbol en la sabana, en medio de la sequía, contando y limpiando los huesos que carga en su gran costal. Él atesora ese costal, pues supuestamente allí están guardados sus huesos, pues cuando se convirtió en el espectro, lo único que quedaba de su cuerpo mortal era eso. Agente, censurado. He escuchado sobre eso, que es más o menos activo según las temporadas pluviales y de sequía. ¿Puede contarme más al respecto? Padre Rómulo, censurado. Pues, la leyenda dice que conoció a su amada durante el verano, lo cual explicaría por qué está más aletargado desde diciembre hasta mayo. También se dice que los perros se lo comieron durante una gran lluvia, que el lodo se mezclaba con su sangre y se metía en sus heridas. Quizá sea cierto, quizá no. Hay cosas que mejor permanecen como misterios. Agente, censurado. ¿Ya veo alguna vez alguien lo ha escuchado hablar? ¿Lo han visto tratando de comunicarse? Padre Rómulo, censurado. Era un granjero de la época colonial. Dudo que supiera escribir, tan siquiera que haya visto un libro. Si sabía hablar, no sería un erudito de la lengua de Cervantes. Y no he escuchado nada como eso. Lo que sí sabemos, es que su silbido es legendario por estos lares, y que si lo escuchas, camina hacia él. Porque mientras más lejos suena, más cerca está de ti. Agente, censurado. Eso es posible. Padre Rómulo, censurado. Así como Dios puede hacer milagros, Satán también conoce sus trucos, hijo mío. Agente, censurado. Imagino que así es, padre. Tengo que irme, ya tengo suficiente material. Muchas gracias por la entrevista. Padre Rómulo, censurado. Dios te bendiga, hijo mío. Notas. Pongo en duda que se trate de una entidad espectral, ahora que lo tenemos contenido. La cantidad de testimonios y la consistencia entre ellos me inclina a pensar que lo que está encerrado en Whiskey 07 es la entidad de la que hablan los lugareños. La gente en el departamento científico sabrá más que yo, pero me suena a mí como un ente único de origen desconocido. No creo que hayan más de estos considerando la distribución geográfico-temporal de los avistamientos. También me parece que es un alterador de la realidad de poca monta. Ese saco que tiene debe tener algo extraño. Si las pruebas demuestran que los perros y los látigos pueden mantenerlo a raya, entonces algo de cierto habrá en el origen que relató el padre. ¿En qué punto se convirtió en esa cosa? ¿Cómo y por qué lo hizo? Está por verse. Agente, censurado. Apéndice 2. Perfil de víctima potencial de SCP-S-008. Departamento de Asuntos Externos. Departamento Administrativo. Perfil de víctima potencial de SCP-S-008. Clasificado. Nivel 3 expedido por Dra. Silva. De conformidad con los estudios realizados durante el experimento 008-C y sus resultados, en conjunto con los estudios realizados a los elementos folclóricos endógenos. Se determina que son potenciales objetivos de SCP-S-008, y por tanto incapacitados para trabajar en su contención, los individuos que a. mantengan relaciones extramaritales, de carácter polígamo o hayan incurrido en infidelidad en algún punto de su vida. B. Sufran actualmente o hayan padecido de adicciones a sustancias psicotrópicas o especies alcohólicas de carácter crónico. C. No practiquen ninguna doctrina religiosa o descalifiquen abiertamente de las mismas, junto con los fenómenos esotéricos y paranormales. Se ordena mediante la presente, además, que todos los candidatos a laborar directa o indirectamente en la contención de SCP-S-008 sean previamente entrevistados con polígrafo y bajo juramento, se indague en sus historiales clínicos, económicos, sociales y personales. Se aconseja además que no se involucren fuerzas externas al personal aprobado, incluyendo destacamentos móviles y otras fuerzas de respuesta táctica. Se solicita también que se redoblen los esfuerzos y se duplique el personal disponible, en caso de ser necesario, previo a la llegada de la temporada de lluvias, previendo posibles brechas de contención. Apéndice 3. Registro de experimentaciones ES-008-C. Fecha. 6D, censurado.
Procedimiento. Introducción paulatina de personal clase D para delimitar las características anómalas y de comportamiento de SCP-008. Denominación. ES-008-C1. Sujeto. D. 67892. Hombre moreno de 32 años, sentenciado por asesinato en primer grado de su cónyuge. Prueba. Se introduce a D. 67892 en la celda de contención durante el período de lluvias. Resultado. SCP-008 atrae a D. 67892 instantáneamente con el silbido, el sujeto se comporta erráticamente, comportamiento consistente con pánico generalizado. D. 67892 avanza corriendo hacia SCP-008, cae inconsciente y S-008 procede a introducirlo dentro de SCP-008-1. Se da por fallecido a D. 67892. Notas. Ahora sabemos de primera mano que S-008 es hostil incluso cuando no ha sido provocado. Esa parte del mito es cierta, ahora hay que ver si hay relación con el trasfondo de la víctima. Qué interesante lo que hace con el costal, ¿no parece que estuviera allí una dimensión de bolsillo quizá? Habrá que etiquetarlo como SCP-008-1 y ver si pueden hacerse estudios. Que pase el siguiente clase de Doctora Silva. Denominación. ES-008-C2. Sujeto. D. 67893. Hombre caucásico de 23 años, síndrome de Down. Prueba. Se introduce a D. 67893 en la celda de contención. Prueba acaecida 24 horas tras ES-008-C1. Resultado. SCP-008 continúa deambulando por su celda de contención como acostumbra. D. 67893 no aparenta estar cómodo con la situación, se nota intimidado por SCP-008. Se abre la compuerta interna, D. 67893 entra a la exclusa sin demoras. Se extrae exitosamente a D. 67893, quien está ileso. Notas. Puedo asegurarte que ese niño en su vida ha tocado una mujer o ha probado una buena cerveza fría. Van dos partes del mito. Hay que ver qué más. Por otro lado, hay que felicitar al muchacho, yo no habría podido acercármele a esa bestia. Doctora Silves. Denominación. Es 008-C3. Sujeto. D. 67893. Nota. Se le han suministrado amnésicos debido a su renuencia de ingresar nuevamente en la celda de contención de SCP-008. Prueba. Se instruye a D. 67893 que ingrese a la celda de contención y quitarle SCP-008-1 a SCP-008. Resultado. Datos borrados de 67893 KIA. Notas. Nunca más, por amor de Dios, nunca más. Doctora Silva. Denominación. ES-008-C4. Sujeto. D. 68254. Mujer morena diagnosticada con cáncer terminal. Concuerda con el perfil para trabajar en el proyecto. Prueba. Se instruye a D. 68254 que se siente junto a SCP-008 y acto seguido toque a SCP-008-1. Nota. Prueba llevada a cabo durante el período de sequías. SCP-008 sentado en su celda contando esos de SCP-008-1. Resultado. D. 68254 se sienta junto a SCP-008, no hay agresiones por su parte. Al tratar de tocar a SCP-008-1, datos borrados de 68254 KIA. Notas. Ustedes en el departamento administrativo no entienden, ¿cierto? Doctora Silva. Denominación. ES-008-C5. Sujeto. D. 68255. Hombre moreno de 28 años, sentenciado por asesinato, accidente de automóvil relativo a conducción en estado de ebriedad. D. 68256, sentenciado por corrupción administrativa en entes públicos de la República de Venezuela. Coincide con el perfil para trabajar en el proyecto. Prueba. Se ordena a D. 68255 a entrar en la sala de contención de SCP-008, quedarse allí durante 15 minutos y salir posteriormente. Misma instrucción dada a D. 68256. Resultado. Ambos sujetos clase D pasan la prueba sin incidentes.
No obstante, ambos sujetos se encuentran en estado de shock. Departamento médico afirma que es una reacción natural a la situación. Notas. Bueno, ahora solo falta saber si es cierto eso de que succiona el alcohol por el ombligo de los borrachos. Doctora Silva. Denominación. Es 008-C6. Sujeto. D. 68.255. Se le ha inducido el estado de ebriedad. Amnésicos suministrados, misma situación de S. 008-C2. Prueba. Se introduce a D. 68.255 en la celda de contención y se le solicita salir transcurridos 15 minutos. Resultado. D. 68.255, bajo el efecto del alcohol, desobedece las instrucciones y busca tocar a SCPS 008-1. SCPS 008 procede a datos borrados. D. 68.255 caía, causa de muerte, herida penetrante en la zona abdominal. Nota. Nivel de alcohol en sangre sustancialmente más bajo que cuando iniciada la prueba. Notas. Eres toda una caja de sorpresas, amigo mío. Doctora Silva. Apéndice 4. Registro de experimentación ES 008 D. Fecha. 2 de diciembre D. Censurado. Procedimiento. Experimentación con métodos de contención y sumisión expresados en el folclore local. Denominación. ES 008 D. 1. Sujeto. D. 68.342. Hombre caucásico de 40 años, sentenciado por abuso sexual a menores. Equipado con escopeta de corredera calibre 12. 008G de explosivo plástico C4 con detonador hombre muerto. Sugestión hipnótica aplicada. Prueba. Se introduce a D. 68.342 en la sala de contención de SCPS 008. Se le ordena accionar la escopeta contra 008 a quemarropa. Nota. Prueba realizada durante época de sequías. Resultado. D. 68.342 Kia. Dispositivo explosivo detonado. SCPS 008 no sufrió daño. Notas. Creo que ni S-023 hubiera resistido un disparo así. Es evidente que las armas de fuego no resultan efectivas. Los explosivos tampoco, dudo que podamos terminar al sujeto. No obstante, la onda expansiva y la bola de fuego resultante parecieron tener cierto efecto intimidatorio. Eso era probando lo obvio, ahora experimentemos un poco con el folclore. Doctora Silva. Denominación. ES 008 D 2. Sujeto. D 68.523. Hombre moreno de 36 años. Exoficial del Cuerpo de Policía D. Censurado, Unidad K 9. Condenado por asesinato en primer grado de su cónyuge. Acompañado por un pastor alemán macho de 6 años. Prueba. Se introduce a D. 68.523 con el pastor alemán a la sala de contención de SCPS 008. Se le ordena al sujeto usar técnicas intimidatorias estándar contra 008. Luego, el perro es extraído de la sala. Prueba realizada en temporada pluvial. Resultado. D. 68.523 logra acorralar al sujeto y obligarlo a desplazarse a lo largo de la sala. Al ser extraído el pastor alemán, SCPS 008 datos borrados. D. 68.523 MIA. Notas. Los ladridos del animal tienen un fuerte efecto intimidatorio en el sujeto, el cual puede prácticamente arrearse con ellos. Solicitaré el traslado de una unidad K9 al recinto. Doctora Silva. Denominación. ES 008 D 3. Sujeto. D. 68.527. Hombre moreno, 32 años. D. 68.528. Hombre caucásico, 39 años. D. 68.529. Mujer morena, 30 años. Todos condenados por estafa, maltrato animal y malversación de fondos de una organización sin fines de lucro dedicada al rescate de animales en situación de calle. 3 pastores alemanes. Prueba. Se introduce a los sujetos en la sala de contención de SCPS 008 y se les ordena acorralar a la entidad. Posteriormente se extrae a los pastores alemanes. Prueba realizada durante período pluvial. Resultado. SCPS 008 exitosamente acorralado. Al extraer a los animales, 008 cesa en demostrar premura y se moviliza por la sala de contención sin hostilidades. Los sujetos clase D son extraídos sin incidentes. Notas. Unidades K9, listo. Evacuación en grupos, listo. Ahora comprobemos el asunto de los látigos. Doctora Silva. Denominación.
Es 008 D4. Sujeto D 68534. Hombre caucásico de 45 años. Condenado por homicidio en primer grado. Profesión previa: cirquero, domador de leones. Equipado con látigo. Prueba: se introduce al sujeto en la celda de contención de SCP-008 y se le ordena someter a la entidad usando el látigo para intimidación. Posteriormente, se le instruye golpear a 008 con el látigo. Resultado: D 68534 logra someter a la entidad exitosamente, a pesar de que en un principio la misma intentó atacar. D 68534 es instruido de atacar a SCP-008. Datos borrados de 68534 Kia. SCP-008 escribe el siguiente mensaje en el muro usando sangre de D 68534. Notas: la posibilidad de comunicación es muy interesante. No obstante, por su caligrafía y burdo lenguaje dudo que sea diestro con el castellano. Doctora Silva. Denominación: ES-008, D-5. Sujeto: D 68535. Hombre moreno de 33 años. D 68536. Hombre moreno de 32 años. Ambos condenados por homicidio en primer grado, porte ilícito de armas de fuego y posesión de sustancias prohibidas. Equipados con equipo de sonido portátil. Prueba: se instruye a D 68535 a entrar a la sala de contención de SCP-008 y accionar el equipo de sonido para reproducir una grabación de vocalizaciones de Canis lupus familiaris. Misma instrucción para D 68536, salvo que la grabación es de sonidos de látigos. Prueba realizada durante período pluvial. Resultado: D 68535 MIA. D 68536 MIA. Notas: no entiendo para qué metimos al segundo clase D, es obvio que 008 no le tiene miedo a una grabadora, doctora Silva. Denominación: ES-008, D-6. Sujeto: E-11342. Doctora Silva. Otorgada clasificación de personal temporalmente. Prueba: E-11342 es introducida a la sala de contención de SCP-008 e instruida para realizar diversos intentos de comunicación con 008. Métodos: estímulo musical, hipnosis, comunicación escrita, clave Morse. Prueba realizada en período de sequías. Resultados: estímulos musicales en formato de tamboras parecen tener un efecto positivo en SCP-008, empieza a mover partes del cuerpo, pierna derecha y cabeza, al ritmo de las percusiones. Resultado poco concluyente, negativo su uso como parte de los PC. Hipnosis poco efectiva, el sujeto no parece vulnerable a ella. Comunicación escrita deficiente, el sujeto hace caso omiso de los implementos suministrados, tabla de acrílico y marcador deleble. Clave Morse causa que SCP-008 emita la escala diatónica ascendente característica de sus ataques. Se instruye a E-11342 evacuar la sala. Extraída con éxito. E-11342 diagnosticada con desorden paranoico y esquizofrenia tras estudios posteriores. Amnésicos aplicados, sin efecto. Se autoriza su terminación. Notas: ¿pero qué censurado? Doctora Silva. Ítem.